Bienvenidos a Giganautas. El día de hoy hablaremos de un científico que quizá lo hayas escuchado o tal vez no, pero sin duda de una vida y logros muy interesantes. Él es Nikola Tesla. Nació durante una feroz tormenta eléctrica en una región del Imperio Húngaro que hoy corresponde a Croacia. Era la medianoche entre el 9 y 10 de julio de 1856. Dice la leyenda familiar que a medio parto hubo un relámpago que hizo decir a la partera: "Este niño va a ser hijo de la oscuridad". Pero la madre la contradijo diciendo: "No, él será hijo de la luz". Fue un hombre que dedicó su vida a resolver los misterios de la electricidad y a idear la manera de lograr que este fenómeno hiciera más fácil la vida de las personas. Cuando contaba con 3 años, vivió un episodio que marcaría la dirección de su vida. Mientras acariciaba el lomo de su gato, el roce de su mano produjo una lluvia de chispas y quiso averiguar cuál era el motivo. Se lo preguntó a su padre y un sacerdote ortodoxo, le explicó que se trataba del mismo fenómeno que ocurría en los árboles durante una tormenta: la electricidad. Desde aquel momento y hasta el día de su muerte, el 7 de enero de 1943, Nikola Tesla dedicaría su vida a resolver aquel misterio. Con solo 17 años, el joven Nikola Tesla enfermó gravemente de cólera y estuvo a punto de no recuperarse. Su padre le prometió que una vez restablecido lo enviaría a la mejor escuela de ingeniería que hubiera, el deseo más fervoroso de aquel joven. Tras recuperarse y entrar en el ejército, en 1875, Tesla comenzó sus estudios en la Universidad Politécnica de Graz, en Australia. En su época de estudiante, comenzó a gestar el propósito que le acompañaría para siempre: idear el modo en que la energía gratuita pudiese llegar a todo el mundo. En 1881 viajó a Viena, donde trabajó en la Compañía Nacional Telefónica algún tiempo. Finalmente, Tesla se trasladó a París, donde encontró trabajo en la compañía de Edison. Desde la capital francesa, viajó hasta Nueva York en 1884, el mismo año en que también llegó desde París la Estatua de la Libertad. Una vez en la ciudad, Tesla acudió directamente a las oficinas del hombre que influiría definitivamente en su vida, Thomas Alva Edison. A él iba dirigida una carta de reconocimiento de Charles Batchelor, su último jefe en Europa, que citaba: "Conozco a 2 grandes hombres, y usted es uno de ellos. El otro es el joven portador de esta carta". Edison, que tenía un método de trabajo empírico basado en el ensayo y error, nunca llegó a tener buena relación con Tesla, mucho más científico y reflexivo en su forma de trabajar. La rivalidad no tardó en aflorar y dio lugar a lo que se conoce popularmente como la Guerra de las Corrientes, una gran disputa por demostrar el descubrimiento y la patente de la electricidad. Edison defendía el sistema de corriente continua, mientras que Tesla defendía el sistema de corriente alterna. El primero no dudó en jugar sucio y recorrió Estados Unidos electrocutando animales, desde perros, gatos y hasta un elefante, para demostrar los riesgos inherentes a la propuesta de su rival. A pesar de esta campaña de desprestigio, la corriente alterna se acabó imponiendo y a día de hoy se utiliza en todos los hogares. En 1886, Tesla fundó su propia compañía, la Tesla Electric Light and Manufacturing. Los primeros inversores no estuvieron de acuerdo con sus planes para el desarrollo de un motor de corriente alterna y finalmente lo acabaron relevando de su puesto en la compañía. Pero Tesla no se dio por vencido y trabajó como obrero en Nueva York de 1886 a 1887 para poder sobrevivir y ganar dinero para su próximo proyecto. En 1887 construyó un motor de inducción sin escobillas, alimentado con corriente alterna, que presentó en el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos en 1888. En ese mismo año, desarrolló el principio de su bobina y comenzó a trabajar con George Westinghouse. Él lo escuchó con atención sus ideas sobre el sistema polifásicos, que podrían permitir la transmisión de corriente alterna a larga distancia, y apostó por él.
En 1893, Tesla trabajó junto a Westinghouse en el desarrollo de un proyecto para conseguir el suministro eléctrico a la ciudad en Buffalo, aprovechando la fuerza de las aguas en las cataratas del río Niágara. En 1895, un incendio en el laboratorio de Tesla en New York causó pérdidas incalculables a la ciencia, pues además del edificio, se destruyeron todos sus proyectos, pero nada podía con Tesla. En 1898 se presentó la primera exhibición eléctrica, que se realizó en Madison Square Garden en Nueva York con un invento llamado teleautomatón. Se trataba de un bote en miniatura controlado a distancia por radio. Tesla intentó vender su idea al ejército estadounidense, pero en aquel entonces la Marina mostró poco interés. Tampoco constó como inventor del aparato. Este mérito se lo llevó el ingeniero español Leonardo Torres Quevedo, quien lo patentó en 1903 con el nombre de Telequino, que se consideró el primer aparato de radiocontrol de la historia. El prolífico inventor no tuvo el reconocimiento del que sí gozó Edison, mucho más hábil desde el punto empresarial y de relaciones públicas. Edison solo pensaba en inventos que pudieran comercializarse. Si no se podía convertir en algo rentable, lo abandonaba. Tesla era casi lo contrario. Él hablaba de revolucionar el mundo, pero no mostraba nada que pudiera atraer a los inversores. Tesla fue a veces su peor enemigo. Regaló patentes a Westinghouse, le dio el 51% de las patentes presentes y facturas a JP Morgan cuando este tan solo pedía el 50%. Es obvio que le faltó un instinto empresarial que le habría ayudado. Hubo muchos más factores que contribuyeron al olvido del inventor. Su último gran proyecto, el Sistema Mundial para la Transmisión de Energía Eléctrica sin cables, fracasó, y los perdedores no suelen ser muy bien recordados. No dejó ninguna empresa detrás que mantuviera vivo su nombre. Edison contaba con Henry Ford, quien dedicó mucho esfuerzo, dinero y entusiasmo en mantener vivo el recuerdo de su mentor. No tuvo herederos. Además, en las últimas décadas, sus problemas mentales fueron empeorando, y Tesla se acabó convirtiendo en una caricatura de sí mismo, la del típico científico loco. Tenía muchas manías y obsesiones, que fueron a más que con el paso de los años tenía fijación con el número 3. Adoraba a las palomas. Él mismo reconoce que una se convirtió durante un tiempo en lo más importante de su vida. Odiaba las joyas, no soportaba el pelo humano, no permitía el contacto físico. Todas estas excentricidades no ayudaron a mejorar la imagen de un hombre que estaba condenado a permanecer en la sombra de otros más avispados. Irónicamente, uno de los pocos premios que Tesla obtuvo fue la medalla de Edison. Su influencia en la vida moderna es indudable y una gran figura histórica. Fue sin dudas un brillante inventor, ingeniero mecánico, eléctrico y físico que patentó más de 700 inventos, sin recibir en vida todo el crédito que merecía. Este genio croata tenía memoria fotográfica, podía memorizar libros e imágenes para estudios posteriores, invenciones sin necesidad de llevar otro riesgo. Como es común en las personalidades excéntricas, tenía hábitos e higienes exagerados, los cuales pudieron ser consecuencias de una complicada convalencia que pasó en su adolescencia debido al cólera, lo cual le hacía sentir pánico por los gérmenes. Su sentido del estilo y la estética era muy refinado. Acostumbraba a usar guantes blancos para cenar todas las noches y se tomaba su tiempo cuando lo fotografiaban para conseguir su mejor pose. Pese a sus manías, era un rompecorazones. Su atractivo físico, mirada penetrante, rebuscada personalidad y elegante vestimenta habitual lo hacían irresistible. Sin embargo, creía que el matrimonio dificultaría su desempeño científico, por lo que eligió no solo la soltería, sino la castidad. Obtuvo la nacionalidad estadounidense en 1981, aunque sabía hablar 8 idiomas, incluyendo el serbio, inglés, checo, alemán, francés, húngaro, italiano y latín. La famosa imagen que aparece rodeado de múltiples rayos y centellas fue en realidad un montaje fotográfico de doble exposición, usado para promocionar su trabajo.
Mantenía una visión medioambientista. Por ello, su misión máxima era producir energía eléctrica de manera natural, sin combustibles fósiles, y distribuirla gratuitamente. Contrario a lo que se dice, en una ocasión Edison asistió a un evento donde participaría Tesla, y para no llamar la atención se ubicó al final del auditorio, pero al verlo, Nikola lo señaló y pidió al público ovacionarlo de pie. Pero, ¿qué se dice hoy en día de Nikola Tesla? ¿Viajó en el tiempo? Lo cierto es que, aunque la ciencia afirma que el tiempo no es absoluto y lineal, tal como nosotros lo percibimos, viajar hacia atrás sería algo imposible para nosotros. A pesar de ser una dimensión más, no podemos desandar lo andado. Pero Tesla sugirió en sus informes y experimentos que en el espacio estaría influenciado por campos magnéticos, por lo que se usaría una especie de caballo de Troya que permitiría entrar en la barrera temporal. Es decir, Tesla buscaba una especie de objeto que le permitiese traspasar de forma invertida a través de la barrera espacio-tiempo. Pero, ¿qué transporte podría existir que fuese útil en ese viaje? El transporte que necesitaría Tesla debe de estar envuelto en material conductor. Así, podría incluir las señales de alta frecuencia a través de un sistema de bobinas y generadores. Pero, ¿algo así es posible? Al parecer, Tesla habría utilizado, según los informes que dejó para la posteridad, un vehículo similar que le permitió transportarse a otros lugares y épocas, aunque no especifica que sepamos la clase de transporte que utilizó. No obstante, los informes biográficos del genial inventor afirman que lo logró, pues consiguió desaparecer de su laboratorio y aparecer en una cafetería. De hecho, así parecen afirmarlo los testigos presenciales del evento, pues él mismo dice que observó una ventana en el tiempo y espacio mientras se ubicaba en un campo magnético artificial elaborado por él. Cuando murió, en una habitación que tenía rentada en el Hotel New Yorker en Nueva York, habían 80 baúles repletos de teorías e importantes inventos que no pudo patentizar por la falta de dinero. Se cuenta que de los 80 baúles alguien sustrajo 20 con los mejores inventos y se comenta que fueron tomados por agentes del FBI y de agencias estadounidenses vinculadas a la rama de la ciencia. Se sospecha que los grandes avances tecnológicos modernos de los Estados Unidos y de otras potencias mundiales como Rusia, China, Alemania y Japón, sobre todo en armas sofisticadas, son consecuencias de los inventos de este genio. Los primeros trabajos de Tesla en materia de automatización datan de 1890, cuando presentó en bote autónomo. Predijo que los científicos trabajarían en descubrir y perfeccionar una máquina pensante, los robots, para que ayuden en sus labores. Tesla creía que el nuevo siglo traería la necesidad de gestionar científicamente los recursos naturales para evitar catástrofes, aprovechar la energía eléctrica de la naturaleza y poner fin a los combustibles fósiles. El científico adelantó ideas como la reforestación o la generalización de las estaciones hidroeléctricas. Probablemente el científico serbio entendió muy bien algunos aspectos del futuro, como los relacionados con los modernos ordenadores, la robótica o la preocupación por el medio ambiente o el cambio climático. Un invento que evolucionó la sociedad de su época son las bobinas inventadas en 1891, cada una con su propio condensador para almacenar energía. Las bobinas estaban conectadas a un espacio de chispa, y el resultado es que la bobina de Tesla podía disparar rayos, enviar corrientes eléctricas a través del cuerpo y crear vientos de electrones. Hoy en día, la bobina de Tesla se utiliza principalmente para el entretenimiento y se puede ver en lugares como centros de ciencia y museos. Algunos elementos de ella también se utilizan en las radios. También construyó la Torre Tesla. Fue una torre antena de telecomunicaciones inalámbricas, diseñada para la telefonía comercial transatlántica, retransmisiones de radio entre los años 1901 y 1917. Contó con una altura de 30 metros. Las instalaciones centrales no llegaron a ser completamente operativos y el proyecto no se completó
debido a problemas financieros, porque Guillermo Marconi logró hacer transmisiones de radio en un menor periodo de tiempo, haciendo que el principal inversor, JP Morgan, perdiera interés en el proyecto. En la actualidad, no se permite el ingreso a ninguna persona, lo que nos hace pensar que seguramente ocultan algún misterio ahí debajo. Si les gustó el video, no olviden suscribirse. Nosotros somos Giganautas TV.